Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a Salud, Dinero y Amor. Yo soy Claudia Villegas. 3 de mayo, quinto mes del año, vamos por menos, hay que seguir cuidándonos. Quédese con nosotros porque vamos a tener un programa lleno de información sobre estas claves que nos ayudarán a tomar decisiones. Y antes de continuar, me da muchísimo gusto saludar a mis queridas amigas y compañeras. ¿Cómo estás, querida Romina? ¿Cómo inicias mayo? Gracias, Claudia. Estoy bien feliz de estar contigo, con María Elena y sobre todo con las personas que nos hacen favor de escucharnos lunes y jueves de 9 a 10 de la noche. Como bien dices tú, ya el quinto mes del año, un periodo que será clave para decidir nuestro voto y el rumbo de las elecciones en junio próximo, de quién nos va a gobernar en el Congreso y en varias alcaldías en estados de la República que se disputarán, pero sobre todo es un mes para avanzar en el periodo de vacunación y frenar un avance en los contagios y las defunciones por COVID-19. Me da mucho gusto saludarte, María Elena. Gracias, Claudia, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Romina Román, también es un gusto saludarte, amiga, muy buenas noches. Acompáñanos el día de hoy, mucha información, como ya lo decía Claudia, información que influye en su bolsillo y en el de todos los mexicanos. Amigos, y vamos a tener la entrevista con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Vamos a hablar si ya tenemos luz al final del túnel. Quédese y acompáñenos, por favor. ¿Y qué más vamos a tener, María Elena? Gracias, Claudia. En unos momentos también estaremos platicando con Rafael Lores Espinosa, director de CPA Visión, un gran fiscalista que a partir de este lunes estará con nosotras resolviendo todas las dudas que, amigos, ustedes tengan. Así que no duden en hacernos llegar sus preguntas, cuestionamientos, todo lo que queramos saber en materia fiscal. Y vamos a comenzar platicando este lunes con él. ¿Qué pasa con esta primera declaración fiscal después de un año de COVID? ¿Cómo estamos en materia fiscal? Y como todos los lunes, tendremos nuestra cápsula de patrimonio, de bienestar y de seguridad y hablaremos de un evento muy importante, tal vez uno de los más relevantes del sector financiero, y es la 30 Convención de Aseguradores que se llevará a cabo la próxima semana, ya el siguiente martes 11 y 12 de mayo de manera digital. Y como pueden confirmar, amigos, amigas de Salud, Dinero y Amor, tendremos un programa relevante. No se vaya, quédese con nosotros y sin más preámbulo, ¡comenzamos! La entrevista en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Y como le anunciamos, tenemos hoy el gusto de platicar con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Muchísimas gracias, subsecretario, por esta conversación con el Auditorio de Salud, Dinero y Amor. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias. Subsecretario, se han dado a conocer los resultados al primer trimestre de las finanzas públicas. Una frase que nos dio mucho gusto escuchar es que lo peor para la economía ya pasó y que se están creando más de 900,000 empleos. Sin embargo, hay muchas dudas todavía porque hay necesidad de empleo, pequeñas y medianas empresas enfrentan problemas para subsistir. ¿Qué nos puede decir respecto a que lo peor de la crisis en la economía ya pasó? Sí, no, prácticamente, digamos, lo peor del impacto económico que generó la crisis del COVID fue en el segundo trimestre del 2020, ¿no? Si recuerdan, el PIB cayó cerca de 17% y las acciones de confinamiento prácticamente restringieron la capacidad productiva de la economía, pero también las familias, los individuos algunos no pudieron trabajar, otros no pudieron salir, algunos tendrían que trabajar desde casa y esto restringió bastante la actividad económica en el país. Lo que estamos ya observando es que hay una recuperación que ha venido gradual, ha sido paulatina, pero cada vez está más fuerte y ya se están alcanzando los niveles que tenía la economía en la prepandemia en cuanto a empleo. Como bien mencionas, se ha recuperado cerca del 96% del empleo. Algunas actividades todavía no logran alcanzar su máxima capacidad, porque están relacionadas con actividades donde hay proximidad social, por ejemplo, los restaurantes, los cines, los servicios. Hay otros sectores como textiles que proveen, por ejemplo, confeccionan uniformes o zapatos escolares. Hay que recordar que todo este año los niños, las niñas no
no asistieron a la escuela, entonces no se consumieron estos productos. Estos son los sectores que todavía están un poco rezagados, pero en su mayoría la economía prácticamente está alcanzando los niveles previos a la pandemia. Por eso decíamos que ya prácticamente lo peor del impacto del COVID-19 ya pasó. Y también hay otro elemento, ya hay vacunas, cada vez hay más, también cada vez hay más producción y más distribución de vacunas en el mundo y en México. México está produciendo o embotellando, mejor dicho, dos vacunas en territorio mexicano y parte de esa producción se va a quedar aquí, el 50%, y el resto se va a llevar a Latinoamérica. También Estados Unidos ya prácticamente está terminando su programa de vacunación. Eso permite que la producción de vacunas en Estados Unidos empiece a exportar y eso ya lo empezamos a ver. Por lo tanto, de aquí hacia adelante lo que vamos a ver es una recuperación económica más sostenida, más gradual también, pero ya pasó lo peor, eso fue durante el 2020. Subsecretario, muy buenas noches. Le saluda Marilena Vega. Oiga, sin embargo, hay analistas que dicen que todavía este año, incluso el próximo, será muy complejo, porque pese a la recuperación, los niveles de salario y los niveles de desempleo serán todavía altos. Y versus, obviamente, reformas que no ayudan mucho y que se aproxima una reforma fiscal, pues bueno, el panorama todavía no es alentador. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, y como lo mencionaba previamente María Elena, la recuperación efectivamente no ha sido pareja. Hay algunos sectores que no pueden operar al 100% de su capacidad porque implican proximidad de personas. Pero por eso es muy importante la estrategia de vacunación, porque lo único importante que está sucediendo ya es la vacunación de los maestros y de los profesores, maestras y profesoras también. No solamente de niveles de primaria, sino que también hasta universidades hasta universidades. Esto prácticamente va a permitir que una vez que se vacunen a los profesores y también a los adultos mayores de 40 años, la reapertura de escuelas es factible y eso es lo que se está planeando hacer a partir de agosto. Si esto sucede, prácticamente se podrá reabrir la economía ya en su totalidad. Tener la economía al 100% de su capacidad operando es lo que va a permitir que la recuperación no sea asimétrica, sino que empiece a haber una recuperación más homogénea a lo largo de los sectores productivos del país. Ahora, con respecto al tema que preguntas, una potencial reforma fiscal, nosotros en el 2020 los ingresos tributarios del gobierno federal se mantuvieron prácticamente estables. Entonces, esto es muy importante porque cuando hay impactos tan fuertes como los que vivimos en la crisis del COVID en el 2020, una crisis que no se había vivido en su magnitud en los últimos 80 años, usualmente lo que caen primero son los ingresos. Esto no sucedió. Y no sucedió a pesar de que no se incrementaron los impuestos como en otras ocasiones o en otras crisis. Hay que recordar que en la crisis del 95, en la del 2009, se tuvo que incrementar el IVA, por ejemplo, o el ISR. Esto no sucedió en esta crisis, lo que nos da mucho margen de maniobra para empezar este año con una posición fiscal más sólida. Entonces, cuando pensamos si se deben de hacer modificaciones a la estructura fiscal del país, lo que estamos pensando no es en incrementar impuestos, sino en hacer una recaudación más eficiente, en mejorar la administración tributaria, en flexibilizarla y también en tomar acciones que ayuden a fortalecer lo que los economistas llaman la progresividad, es decir, que no se le carguen más impuestos a los individuos con menores ingresos y sobre todo también tratando de tomar acciones que abaraten el costo de la formalidad para hacer más grande la formalidad, es decir, las personas que estén en la informalidad tengan incentivos a moverse a la formalidad. Esto lo tenemos que hacer a través del canal fiscal, pero también a través de otras reformas como las de pensiones. Entonces, estos son como los criterios generales con los que estamos pensando hacer adecuaciones o modificaciones a la estructura fiscal del país tributaria para hacerla más eficiente, para ampliar su base de contribuyentes y sobre todo también para simplificar y evitar la evasión y defraudación, que también era uno de los grandes problemas en el país. Subsecretario, buenas noches. Le saluda Romina Román. Y además de el COVID y el efecto COVID en la economía, ¿cuál sería un factor, ya sea externo o interno, que más le estaría haciendo ruido o que más le preocuparía? Usted está mencionando que viene una reforma fiscal para el segundo semestre del año, sin embargo estamos a poco menos de un mes de que se lleven a cabo las elecciones y esto puede generar una mayor división en el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa en este momento? Yo creo que el mayor riesgo que enfrenta el mundo en este momento y México también no está relacionado a los temas fiscales, porque las finanzas públicas, cuando menos en México, están fuertes comparados con otros países en la región. También México no utilizó más endeudamiento del que fue aprobado por el Congreso. Otros países se endeudaron de más y no pudieron controlar la pandemia. Esto
caso de México, los casos han venido reduciéndose, las finanzas públicas están fuertes, el endeudamiento está estable, no se incrementó, y esto no genera costos futuros para la sociedad ni para el gobierno. Pero hay riesgos todavía a nivel global y la mayoría están relacionados con el impacto del COVID en la salud. Y te voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, en la salud, a nivel mundial todavía no se ha alcanzado la máxima capacidad de producción. Hay otros países que no tienen acceso a las vacunas todavía o no han iniciado su programa de vacunación. Esto lo que genera es que abre la posibilidad de que haya nuevas cepas, o nuevas variantes del virus, como ya se ha observado en algunos países, y esto puede todavía ralentizar más la recuperación global. Es un riesgo, está mitigado, parece que no se puede solventar, pero existe. Y eso podría provocar efectivamente que haya retrasos en las entregas de vacunas, que haya limitaciones en el proceso de vacunación, y eso atrasaría aún más las reaperturas de las economías, incluida la mexicana. Ahora bien, por el lado económico, lo que se está viendo es que interrumpió las cadenas de producción. Una muy importante que se está sufriendo ya a nivel global, por ejemplo, es la producción de microchips. Y parece algo insignificante, pero si estos chips no se pueden construir los tableros electrónicos de los automóviles. Esto ha interrumpido prácticamente la producción de autos en el bloque de Norteamérica y en otras zonas del mundo, como en Asia. Y esto ha generado algunos paros técnicos. En México las armadoras han anunciado paros técnicos por una semana. Y esto es significativo, esto puede impactar también la actividad económica. Entonces, este tipo de riesgos son los que más nos preocupan en el corto plazo. Hay que monitorearlos, hay que tratar de solventarlos. Cuando nosotros en México empezamos a observar que había ciertos retrasos en la entrega de vacunas, lo que hicimos fue comprar más de los contratos que tenían posibilidad de acelerar la entrega. En este momento tenemos más vacunas que las que necesitamos con respecto a la población mexicana. Podemos vacunar a toda la población y compramos de más, pero es precisamente para acelerar la entrega y tenerlo lo más pronto posible. El reto en realidad está en la velocidad con la que podemos recibir las vacunas. Subsecretario Llorio, precisamente sobre este punto, cuéntenos qué tan importante fue para tener acceso a las vacunas la estrategia financiera, la disponibilidad de recursos y la coordinación entre Hacienda y la Secretaría de Relaciones Exteriores. No, es muy importante la coordinación. Hubo también una coordinación muy importante con el sector salud, además de la Cancillería. Y yo lo pondría así: la forma en la que se están discutiendo o distribuyendo las vacunas también corresponde a intereses geopolíticos. Uno de las preocupaciones más fuertes era que las economías avanzadas podían financiar a los propios laboratorios o universidades. Fue el caso de Inglaterra, que financia a AstraZeneca con Oxford. Y eso logra que en ciertos territorios de economías avanzadas se produzca la vacuna. Pero muchas economías de bajos ingresos, sobre todo en África, no iban a tener acceso a estas vacunas. Entonces, hay una iniciativa global multilateral que se llama la iniciativa COVAX, en la cual dentro tiene 11 contratos intentando desarrollar diferentes vacunas para poder facilitar el acceso a los países de bajos ingresos a estas vacunas, ¿no? Entonces, hay un esfuerzo multilateral, pero que trata de atender una preocupación específica, y es la inequidad o la falta de acceso de algunas naciones a la vacuna. Actualmente se está hablando de que las vacunas deberían de ser ya patentes libres para que cualquier país las pueda producir, pero en el arranque de toda esta negociación era importante asegurar contratos. México aseguró 4, utilizó un enfoque que le llamamos de mitigación, de manejo de riesgos. Quiere decir que asignamos probabilidades de que alguna vacuna pudiera fallar o ser exitosa. Hay que recordar que es una enfermedad nueva y no se tenía estudiada y no se tenían claramente cuáles eran las vacunas que iban a funcionar. Entonces tuvimos que asignar probabilidades a los contratos de tal manera que pudiéramos asegurar que teníamos acceso a vacunas que pudieran ser exitosas. En este momento todas tienen mayor o menor nivel de efectividad, pero iniciamos con un portafolio de 4 contratos, actualmente tenemos 7. Ahora bien, era también importante asegurar los recursos suficientes para comprar vacunas para todos los mexicanos y mexicanas. En ese sentido, se tomaron las reservas para generar las reservas de efectivos suficientes para pagarlas. Comprar los dólares es importante porque son cantidades también importantes, y asegurar una buena tecnología contractual, es decir, penalizaciones si hay retrasos, o que se pudiera hacer algún tipo de flexibilización en la producción dependiendo del país que la está produciendo, ¿no? Por ejemplo, si Viena no podía
hacer la entrega, lo podría hacer tal vez Estados Unidos, ¿no? Gracias, subsecretario. Lo invitamos a que se quede con nosotros en este segundo bloque del programa. Tenemos que hacer una pausa, pero hay muchos temas todavía que platicar con usted. Estamos con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Él se queda con nosotros un ratito más en el programa. Así es que sus amigas María Elena Vega, Claudia Villegas y una servidora, Romina Román, vamos a un corte rapidísimo y regresamos con Gabriel Llorio. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.